Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy quisiera hablar con ustedes sobre algo que está en redes sociales y en los medios de comunicación que tiene que ver con la presencialidad en las escuelas. Si bien actualmente no nos toca de manera directa a nosotros como comunidad, sí se está sucediendo con fuerza en Buenos Aires y está en auge el tema de diálogo y de discusión, de debate, me gusta decirle a mí. Son dos posturas contradictorias. Una define la necesidad de continuar con la presencialidad de los alumnos en las escuelas y la otra dice que es necesaria la virtualidad porque no se cumplen protocolos o porque existe un alto porcentaje de probabilidades de contagios de COVID en las aulas. Analicemos esto de manera más objetiva. Argentina hoy, como la mayoría de los países de Latinoamérica, está viviendo la segunda ola de contagios de COVID. Hasta hace muy pocos días tuvimos la cantidad de contagios que habíamos tenido en nuestro peor momento, si se quiere, del 2020. Esta curva está en aumento y se considera que quizás el sistema de salud no va a estar otra vez pudiendo cuidar o acceder o curar o responder a la demanda que se pueda generar a nivel social. Por esta razón, se evalúa que la presencialidad en la escuela es un alto riesgo por ser una institución cerrada y por poseer grandes niveles de probabilidad de contagio. Esto se puede analizar en las escuelas, pero también se puede analizar en todas las instituciones estatales y no estatales, porque estamos hablando de ámbitos pequeños, de intercambio durante unas horas y que esas personas que son parte de esa convivencia temporal, a su vez, conviven en otros espacios. Entonces, una persona que contraiga el virus lleva necesariamente ese virus a este ámbito de convivencia temporal. Pero más allá de poder evaluar esto, es necesario tener presente que las escuelas debieron iniciar las clases teniendo semanas, y hablo en plural para ser positiva, algunas en una misma semana organizar protocolos, organizar grupos, burbujas, trabajos para retomar la presencialidad. Con protocolos bastante estrictos que se respetan, y eso lo podemos ver, pero que también es cierto que los recursos materiales y económicos mayormente siguen siendo sostenidos por los docentes. Siguen siendo los docentes los que, al igual que en 2020, sostienen el sistema educativo poniendo el cuerpo de manera literal. Por esto es que surgen algunas voces solicitando la cancelación de la presencialidad y la continuidad de la virtualidad. Ahora bien, cuando hablamos de virtualidad, ya tuvimos esa experiencia en el 2020 y sabemos que hay un alto porcentaje de alumnos y docentes que no poseen acceso a Internet o a los medios informáticos necesarios para sostener esa virtualidad. Entonces, si hablamos de un sistema virtual, tenemos que hablar también de que es necesario el acceso universal y gratuito de docentes y de alumnos a esos sistemas para poder sostener la educación. Porque si no, volvemos al proceso 2020, que fue difícil, que fue con baches y que implicó que muchos alumnos no pudieran tener acceso a la educación y que muchos docentes hicieran con pocos recursos, los que maximizaron, pero con muy pocos recursos, aquello que les obligaban o eran obligados a realizar, esa educación. Más allá de estas dos posturas, me parece importante poder analizar lo que nos está pasando como sociedad, en el sentido de que creemos que es posible retomar las actividades y los modos de socialización que teníamos antes de la pandemia, como si la pandemia no hubiese existido. Se habla de nueva normalidad, se habla de otra normalidad, pero se sigue usando la palabra normalidad como algo estable. Y lo real es que estamos afrontando una pandemia que implica que diariamente se tomen decisiones nuevas y quizás contradictorias a la de la semana anterior, porque es la pandemia la que está llevando a las decisiones hoy. Es un factor externo a nosotros
y por ende no podemos manejarlo, no podemos manipularnos. Sí podemos hacer acciones que tiendan a que nos afecten menos, como cuidarnos, pero eso no implica que no nos afecte. Entonces es necesario poder pensar acciones que tengan que ver con nuevos modos de relacionarse, nuevos modos de generar acciones en comunidad, porque estamos en un proceso de una realidad en construcción diferente a la que conocíamos antes de la pandemia. Si bien esto parece algo muy difícil de asimilar, implica que podamos buscar otras maneras, otros modos. Como siempre digo, es bueno analizar en familia, debatir, poner en cuestión las ideas. La presencialidad o no en las aulas creo que es un debate muy importante, creo que es necesario que lo hagamos como sociedad y no sé si podamos tener una respuesta en el corto plazo, pero sí ponerlo en cuestión hace que crezcamos como una sociedad siempre y cuando haya niveles de aceptación de lo que el otro opina. Bueno, les dejo mis saludos. Adiós.